Amigos, como siempre, un gusto darle la bienvenida a nuestra doctora, digo nuestra porque ha sido colaboradora desde hace bastante tiempo, la doctora Luisa Ángel, quien es neuróloga pediátrica. Doctora, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios y a usted. Muy bien, gracias. Contento de tenerla nuevamente en el programa. Teníamos un poquito de tiempo que no la veíamos, pero pues siempre es un gusto tenerla con nosotros, sobre todo, doctora, con temas tan interesantes como el que vamos a conversar hoy, porque quisiéramos hablar de lo que es la hipotonía en niños. Se puede hablar de adultos también, pero quisiéramos concentrarnos en lo que es la hipotonía en niños y, por supuesto, para comenzar, me gustaría que definiéramos qué es hipotonía. Sí, el hipotonía es tono muscular bajo. Básicamente el tono muscular es como la resistencia que crean los músculos a movimientos pasivos de extremidades o la resistencia de los músculos que nos ayudan a mantener la posición erguida. Y básicamente cuando evaluamos pacientes en la oficina, lo que estamos mirando es movimiento pasivo o movimiento de reposo y verificando a ver si ese movimiento hay alguna resistencia o si la resistencia está normal. Y hay algunos pacientes que también cuando se toca se siente el músculo un poco flácido o se siente que el paciente tiene algún tipo de hipermovilidad. Y entonces ahí pues se le diagnosticaría la hipotonía muscular. Es importante decir que hipotonía no es como una condición per se, es el signo clínico que nos indica, ¿verdad?, que podría haber algún diagnóstico neurológico que hay que evaluar más allá. Justo por ahí iba, doctora, a preguntarle cuáles serían las causas entonces de una hipotonía. Sí, las causas de hipotonía son bien variadas. La hipotonía que se ve más frecuentemente, lo que se conoce como la hipotonía benigna o la hipotonía benigna infantil, y usualmente es un tono muscular bajo que puede causar atraso en el desarrollo motor a edades tempranas, pero el paciente después empieza a tener un desarrollo normal después de unos meses, unos años, aunque a edades escolares pudiera tener problemas de lo que es motor fino, agarre de lápiz, que escriba bien clarito, que se le dificulte o se canse mucho al escribir, que tenga dolor en las manitas cuando escribe mucho. Y esa es la más común. Hay ya otras razones de hipotonía, pues sería una hipotonía más severa o moderada, que son causas del sistema nervioso central o del cerebro, que ahí entonces pues sería algún problema estructural del cerebro como tal, algún problema de la mielina o de la estructura de la materia blanca del cerebro. Hay condiciones metabólicas que pudieran causar hipotonía, condiciones genéticas o algún síndrome genético como los pacientes de síndrome de Down o Prader-Willi tienden a tener el tono muscular bajo. Hay muchos pacientes con autismo que también tienen tono muscular bajo. Y ya están las condiciones neuromusculares, que es cuando tenemos problemas en los nervios o los músculos causando la hipotonía, y ahí entonces entra la distrofia musculares, las miastenias congénitas y condiciones genéticas como lo es la atrofia muscular espinal. Bueno, doctora, tenemos una amplia gama, como usted acaba de decir. ¿Y cómo hace el neurólogo, en este caso un especialista como usted, para precisar el diagnóstico y la causa realmente de la hipotonía en este niño o niña? Sí, es bien importante lo que es el historial del paciente y el examen físico. A qué edad el paciente presenta los síntomas también es bien importante. Usualmente la persona que primero nota los síntomas es el pediatra. Si es algo bastante severo cuando el bebé nace en el nursery, ya se podrían ver síntomas de tono muscular bajo. Ahí entonces el pediatra nota que tal vez el bebé tiene pobres dificultades más sosteniendo cabecita, puede tener dificultades con alimentación o tragado. Ahí, o podría ser en las primeras visitas a su pediatra, por ser bien importante que tan pronto paciente sale del hospital, pues tenga una visita o un chequeo rápido con su pediatra, un chequeo de rutina, porque hay condiciones genéticas
que son neurodegenerativas o progresivas, que tienen tratamiento, y entre más rápido diagnostiquemos el paciente y empiece el tratamiento, pues mejor le va a ir al paciente a lo largo del transcurso de su vida. Y eso sería como la condición, el SMA por sus siglas en inglés, o la atrofia muscular espinal, que tiene tratamientos modificadores, tiene tratamiento genético y tiene también modifiers disease medication, que le cambia mucho el estilo de vida y la calidad de vida al paciente si se diagnostica y se da el medicamento lo más pronto posible. Doctora, eso por supuesto nos hace pensar en la importancia de detectar a tiempo incluso indicadores. Me estoy imaginando este bebé que nace, pasa por una evaluación pediátrica básicamente recién nacido, perinatal, y luego un poco más de seguimiento pediátrico, pero me pregunto si ya en esos primeros tiempos el pediatra puede identificarlo, o si podríamos pensar que un niño que va un poquito más allá, 6 meses, un poco más adelante, un año, es cuando comienzan a aparecer los síntomas, o siempre en todos los tipos de hipotonía van a aparecer desde el principio. Eso por una parte. Y lo otro entonces lo asociaría yo con qué indicadores podrían ser como, vamos a llamar, señales que papá, mamá, cuidadores deberían estar indicándoles que exactamente, o sí, indicándoles la importancia de evaluar a cada bebé. Sí, usualmente si es algo más significativo severo se va a ver desde nacimiento. Hay tal vez casos que sean un poco más leves, que puede ser que no lo noten al nacimiento, pues las primeras visitas, y que se den cuenta un poco después. Pero lo que puede tener el paciente, lo que le puede alertar a pediatra o a familiar de que posiblemente pueda tener un tono muscular bajo, que necesita buscar ayuda de neurología pediátrica. Bien importante que el paciente tenga buen sostenimiento de su cabeza. Si familiar nota que el paciente o bebé no está sosteniendo la cabeza cuando le cargan, que su cabeza se va para todos los laditos. Doctora, perdona que le interrumpa ahí, pero entonces para tener una referencia, ¿a qué edad se espera que un niño pueda sostener la cabeza? Sí, usualmente cuando nacen al principio no sostienen bien la cabecita. Hay niños que nacen un poquito adelantados y pues la levantan un poco, pero ya observamos pacientes ya al mes, 2 meses, ya se supone que el paciente sostenga mucho mejor la cabecita. Lo otro es que cuando lo ponemos boca abajo, el paciente usualmente levanta la cabecita cuando está boca abajo. Cuando acostamos el bebé en el pecho un poco inclinado, el paciente usualmente se supone que rapidito puede hacer movimiento de levantar cabecita o mover la cabecita de lado a lado. Si el paciente no está haciendo eso, pues es otro indicador de que posiblemente pueda tener algún problema en lo que es hipotonía o debilidad. Si ya mirando síntomas más hacia los 6 meses, 5 meses, si el paciente no se está sentando cuando debería estarse sentando a esa edad, o notan movimientos disminuidos, ya para bebecitos desde que nacen, ¿verdad? Ya están moviendo sus manitas o piernitas por encima de la camita, o lo que nosotros decimos against gravity. Si el paciente cuando lo acuestan nota que está todo el tiempito con sus manitas hacia atrás, que no tiene muchos movimientos. Otro indicador de alarma de que pudiera estar teniendo hipotonía y posiblemente también una debilidad muscular. Pacientes con dificultad para tragar, que se estén ahogando. Sí. Es un indicador de posiblemente una debilidad muscular más severa, que necesita pues ser evaluado mucho más allá. ¿Verdad? En el examen físico, pediatra hace diferentes maniobras para poder evaluar hipotonía. Una de ellas es que levanta el bebecito por las manos y la cabecita se queda bien hacia atrás y no mantiene aunque sea unos segundos en línea media. Es otro signo de alarma. Que el paciente no tenga reflejos cuando le evalúen su pediatra es algo que es preocupante, de una neuropatía o de SMA.
aunque el paciente no tenga el tono muscular tan severamente afectado, que el paciente no tenga ningún problema de desarrollo. Si ya en el examen físico el paciente no presenta reflejos, pues es un signo de alarma de preocuparte, debería ver a neurología. Y sí, intentar de pedir una cita de que se acomode lo más pronto posible, porque si el paciente tiene su diagnóstico del SMA, que es un diagnóstico genético, donde se ve afectado un gen que es el SMN1, pues hay que tratar al paciente lo más pronto posible. Eso, por ahí va mi pregunta, porque usted lo ha mencionado en un par de ocasiones en la conversación, y es que siempre, yo creo que en general, siempre es importante identificar a tiempo el problema o los indicadores que pueden apuntar hacia un problema para precisamente darle más oportunidad, porque imagino que mientras más pronto identifique, usted mencionó que había tratamientos que podrían ayudar, no sé si a detenerlo o a lentecer el progreso. Sí, dependiendo de la razón o el diagnóstico del paciente para tener hipotonía y la severidad, siempre hay tratamiento, ya sea la terapia ocupacional, terapia física, pacientes que tienen enzimas musculares elevadas, digamos un diagnóstico de distrofia muscular. Están los tratamientos de esteroides, que hay varios, ¿verdad? Varios en el mercado. Pacientes pudiera tener algo genético, algo metabólico, que entonces se trataría ya con un geneticista para una dieta especial, algún medicamento específico. Pacientes que tengan una carnitina bajita, pues pudiera suplementarse con levocarnitina. Y los pacientes que, ¿verdad?, de esa condición de la atrofia espinal muscular, pues es una condición genética que tiene tratamiento genético y tiene también tratamiento que es lo que se conoce como un Disease Modified Medication, que es el Risdiplam y el Spinraza, que si se empiezan lo más pronto posible, pues ayudan a que esas neuronas se mantengan, porque esta es una condición es una condición genética, que lo que se conoce una condición neurodegenerativa, en la cual se afectan la médula del paciente, esas células que están en el área anterior de la médula, y esas neuronas se van perdiendo o van muriendo con el tiempo. Si podemos tratar al paciente antes de que empiecen los síntomas, le va mucho mejor. Pero si ya el paciente tiene síntomas, debilidad, esas neuronas que se mueren no las podemos recuperar. Así que es importante tratar al paciente lo más pronto posible para evitar que esas neuronas se pierdan o se mueran, para que ese paciente tenga la mejor probabilidad de tener un buen desarrollo y una muy buena calidad de vida, porque hemos visto, ¿verdad?, que esos tratamientos genéticos y esos medicamentos hacen cambios significativos de la evolución de esa enfermedad. Preguntaría, y bueno, en parte me imagino que tiene que ver mucho con el tipo de causa, ¿no? La condición que esté causando la hipotonía, pero estoy pensando en el impacto que esto puede tener per se, la hipotonía, en el desarrollo, en el área cognitiva del niño. Sí, todo depende de la razón de la hipotonía. Si es una razón un poco más asociada al sistema nervioso central, sí pudiera también entonces afectar la parte cognitiva del paciente. Si es una condición neuromuscular, la mayoría de las veces la parte cognitiva no está afectada y es más que todo la parte más de movimiento, de desarrollo de motor grueso, el caminar, subir escaleras, el sentarse, el poder comer, dependiendo de la condición del paciente. Y si es pues una hipotonía benigna de la niña, pues sí, al principio vemos lo que es un atraso de desarrollo, pero después ese paciente con estimulación y terapia pues puede lograr esos hitos del desarrollo y después tener un desarrollo bastante normal. Eso todo depende de la condición del paciente. Entonces, cuando el paciente llega a la oficina, dependiendo del examen físico y dependiendo de la historia, pues que nosotros decidimos qué laboratorios y qué estudios enviarle al paciente para poder tener un diagnóstico a tiempo.
Doctora, si usted tuviese la oportunidad de tener, que a lo mejor quien nos está viendo en este momento puede tener un hijo, una hija o alguien cercano con hipotonía, ¿qué mensaje le daría a usted ya para cerrar la entrevista? Sí, importante que si paciente tiene hipotonía, es importante ver rápidamente a neurología para evaluar y saber qué tipo de hipotonía, la severidad de hipotonía que tiene el paciente, poder identificar la razón de ese tono muscular bajito para entonces poder empezar tratamiento lo más pronto posible que la amerite, ya sea terapia, medicamento, su tratamiento genético, alguna dieta. Importante eso, ¿verdad? Poder llegar rápido a la neurología para poder tener un pronto diagnóstico, para entonces así poder dirigir la terapia del paciente. Siempre verá su terapia física, terapia ocupacional, pero es importante también mencionar que hay otras condiciones, dependiendo de lo que Claro. sea la condición, que tiene tratamientos o medicamentos que pueden ayudar al paciente. Claro, y nada, desde el principio, ¿cierto? Desde el nacimiento, pues ese seguimiento con el pediatra, como usted lo mencionó, el pediatra va a ser el primer filtro, digamos, por donde va a pasar este bebé recién nacido y va a poder detectar si hay algún tipo de situación que indique la sospecha de que haya una hipotonía. Doctora Luisa Ángel, como siempre, muy agradecido y clarísima la información que siempre comparte con nosotros, así que será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, lindo día.